Hola a todos, bienvenidos a Preguntas Incómodas. Se prenden las alarmas nuevamente. Tras una campaña de vacunación considerable en todo el mundo y el registro de menos muertes en consecuencia, todos creímos ver la luz al final del túnel. La esperanza de que la pandemia llegara a su fin era, hasta hace poco, un sentir común en varias regiones y ahora vacila con la aparición de la variante Omicron en Sudáfrica. Y pinta mal. Si algo hemos aprendido los frikis es que nadie cuyo nombre termine en on es bueno. Sauron, Megatron, Ultron y podría seguir, pero toca hablar de Omicron. ¿Es esta variante tan peligrosa como se dice? ¿O es un ejemplo más de ese sucio periodismo amarillista de los principales medios de comunicación y youtubers de poca monta? Hoy veremos qué se sabe a ciencia cierta sobre esta variante y qué tan grave puede ser su aparición. Pero antes te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te sientes muy generoso, pásate por nuestro Patreon, contribui o conviértete en miembro del canal. Justo cuando se empezaron a levantar las restricciones de viajes y de ocio en muchos países y finalmente pudimos volver a pisar una sala de cine, sí, esto es más importante de lo que parece a simple vista, se anuncian otra vez cierres de fronteras, cuarentenas y restricciones y más restricciones de las cuales, sinceramente, estamos saturados. De hecho, solo oír la palabra COVID ya hace que voltemos hacia otro lado. Con más de 5 millones de muertos en el mundo, los sistemas de salud colapsados y una crisis económica que asusta tanto como la pandemia, la mayoría de nosotros ha aprendido a no subestimar este nuevo virus que, bueno, ya no es tan nuevo. Excepto por los antivacunas, esos seres con ideas especiales de los que hablaremos más adelante. La doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, tuvo la desafortunada experiencia de atender a un paciente el pasado 18 de noviembre con síntomas diferentes a los de la variante Delta, tales como fatiga y dolor muscular, y de dar la alarma. Tras este y otros casos que identificaron como una nueva cepa del virus, alertó a las autoridades de su país. Me imagino que la conversación fue algo así como: «Oigan, descubrí algo. ¡Qué bien que es! Una nueva variante del COVID. Puede que sea más contagiosa y evada las vacunas». ¡Vete a la burro! ¡No puedes! Bueno, chiste aparte, el viernes pasado la OMS encontró que se trata de una variante de preocupación, que es la clasificación más alta que esta organización ha establecido para decirnos a todos en los pantalones. Bueno, las palabras precisas serían el mayor nivel de peligrosidad, pero bueno. Y aquí la cosa se pone confusa, porque por un lado le dan la clasificación más alta y además se nos advierte que se cree que se propaga más rápidamente y hasta podría llegar a eludir las vacunas. Pero por otro, la comunidad científica no quiere sacar conclusiones apresuradas, pues todavía se están realizando estudios que no han concluido ni que sea más contagiosa, ni que las más de 7.000 millones de dosis de vacunas que se han puesto en todo el mundo no vayan a servir para nada. Y además, dice la doctora Coetzee, los síntomas que se han individuado son leves. Pero entonces, ¿corro a comprar papel de baño o no? Porque el mensaje oficial pareciera ser un poco bipolar. Algo así como que te despiertan gritando para que estés más alerta y justo cuando estás al borde de un ataque de nervios te digan: ya, trata de calmarte. Pues lamentablemente esto es así. La comunidad científica tiene la obligación de dar la alerta lo antes posible, pero también de dar la información lo más precisa posible. Y mientras, los ojos del mundo se clavan en ellos. No se sientan presionados, médicos. ¿Pero por qué se preocuparon tanto en primer lugar? Pues porque encontraron que la variante Omicron tiene más mutaciones que cualquier otra variante. Lo que no pueden concluir aún es si nos encontramos ante una falsa alarma o en efecto va a desplazar a las otras variantes, como lo hizo la Delta, que por cierto es la que nos dio a todo el equipo familia de Preguntas Incómodas y es bien malditica. De momento hay casos confirmados en una decena de países, entre los cuales se encuentran, además de Sudáfrica y Botsuana, varios de Europa, Hong Kong, Israel e incluso Australia. Y ayer domingo se confirmó que saltó el charco hacia el continente americano con 2 casos en Canadá. Aunque nuevamente, calma pueblo, que todavía queda por ver si en los próximos días se expandirá aún más. ¿Pero por qué está ocurriendo todo esto?
¿Por qué Dios nos castiga de esta manera? Pues como que la culpa no es de Diosito, sino nuestra, porque si bien se ha hecho un gran esfuerzo a nivel mundial para contener la pandemia, lamentablemente no se ha hecho todo lo posible. Así que ya sabes que contestarle a tu amigo negacionista, ese que critica tanto todo el dinero como el personal que se destinó al estudio del COVID y el desarrollo de la vacuna, mientras en el mundo siguen muriendo más de 9 millones de personas al año de cáncer y casi lo mismo de enfermedades al corazón. El COVID no es nuestra única preocupación en tema sanitario. En efecto, así de jodidos estamos, pero tampoco es cierto que no se haga nada por los pacientes de otras enfermedades. De todas maneras, lo verdaderamente dramático es que, como dije antes, el COVID colapsa los hospitales tanto para otros enfermos de COVID como para los de otras enfermedades, y por eso es un tema que hay que atender con premura. Volvamos a que la culpa es compartida. Por un lado, asegura la OMS, la pandemia persiste en gran parte por la distribución desigual de la vacuna. Mientras que países de primer mundo han logrado alcanzar una tasa de vacunación de más de un 60%, aquellos países de los cuales no nos sabemos siquiera sus nombres porque no le importan a nadie, pero de repente sí importan, han vacunado solamente un 3,6% de su población, según cifras de Our World in Data de la Universidad de Oxford. Tedros Adhanom, el director general de la OMS, asegura que si la distribución mundial se hubiese hecho bien, se habría logrado el objetivo del 40% de vacunados en cada país. Tampoco se ha liberado la patente de las vacunas, que se espera podría ayudar a los países más pobres a tener un mejor acceso a ella. Así que, aunque tu país esté manejando bien la pandemia, sigues teniendo un problema, porque esta es una crisis mundial. Si un país tiene un alto número de contagios, es más propenso que se den mutaciones del virus. Y a mayor cantidad de mutaciones, mayor riesgo de que nazca una variante que se convierta en dominante. El gran miedo con las variantes se debe a que estas pueden ser más contagiosas, más mortales y también que puedan llegar a eludir las vacunas. De momento, no está confirmado que las principales marcas de vacunas sean ineficientes contra la variante Omicron y además, Oxford AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna y Novavax confían en que sus productos sean eficaces ante ella. Pero, si esto no fuera así, podría desarrollarse una nueva en muy poco tiempo. Al menos eso aseguran desde el equipo de Oxford AstraZeneca. Y hay que reconocerlo, es un mensaje bastante tranquilizador, a menos que seas antivacunas. Sí, ha llegado el momento de hablar del tema. Ya te habrás dado cuenta, probablemente por redes sociales, aunque quizás tuviste la suerte de tener una conversación cara a cara, de escuchar a alguien criticar las vacunas del COVID porque no garantizan la protección al 100% ni ante nuevas cepas del virus. Pero es que esto se advirtió desde un comienzo, tanto sobre su eficacia como sobre la posibilidad de tener que actualizar las vacunas. Así que no sé por qué tanto empeño en tratar de descalificar la que ha sido, hasta ahora, una de las mejores herramientas para hacerle frente a la pandemia. Los que no se quieren vacunar, bien sea porque no están seguros sobre la eficacia de las vacunas o porque las rechazan de lleno, nos hacen daño a todos. Porque, en defensa de su libertad a elegir, como suelen decir, nos imponen que la pandemia continúe o por lo menos que sea más difícil de frenar, lo cual también puede significar más restricciones para nosotros y más probabilidades de enfermar de COVID aunque nosotros estemos vacunados. O sea, que sí hacen uso de su libertad para jodernos a todos. Si bien en Latinoamérica más puede el desabastecimiento que los antivacunas, estos son un problema significativo en Europa y en Estados Unidos. Hasta la inteligencia rusa puso en marcha una campaña de descalificación de las vacunas occidentales, insinuando que podrían convertir a las personas en monos. Y este no es un chiste mío más. Lo saqué de la revista Nature. Ya la OMS había alertado antes de la pandemia que no vacunarse era una amenaza a la sanidad mundial. Y como ya vimos, el problema de un país en situación de pandemia tarde o temprano repercute en todos los demás. Así que por un lado tenemos personas a las que no les llega la vacuna y por otro personas que se niegan a ponérsela teniendo acceso a ella. Que por cierto, si Dios existe y este es su gran plan para nosotros, debe ser un tipo muy irónico. Mientras sigan ocurriendo estas dos cosas, una mala distribución y un ingente movimiento antivacunas, hay más probabilidades de que el virus mute y sea más difícil frenar la pandemia. Pero bueno,
Como recomienda la comunidad científica, tú no te estreses, solo vacúnate, si tienes la oportunidad por supuesto, lávate las manos, usa el tapabocas y a esperar. Y mientras esperas, ¿por qué no ves nuestro último video? Es sobre el fin del mundo anunciado por los testigos de Jehová. ¿Coincidencia?